Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La porción bíblica, recordemos, es Romanos capítulo 10, versículos 5 al 13, y el título de este mensaje es El camino de salvación. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar el camino de salvación. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, hay tesoros, Señor, para nuestra vida. Señor, que podamos entender el significado de esta porción bíblica, Señor, para que bajo tu voluntad, Señor, podamos aplicar con diligencia y apresurados este segmento de las Escrituras, Señor. Por ello, Señor, te pedimos que podamos comprenderlo, Señor, bajo la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor. Entender, Señor, la obra gloriosa, maravillosa de ese plan perfecto de salvación, donde está el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que pueda compartir tu palabra, Señor, que lo pueda hacer con reverencia, que lo pueda hacer en tu temor. Y todo esto, Señor, lo pedimos en los méritos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces continuemos con esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo, en este capítulo 10, en estos primeros versículos, nos está hablando de la justicia de Dios. En los versículos que pudimos meditar hace 8 días, analizábamos cómo los judíos buscaban su propia justicia. Y aunque tenían celo por Dios, ese celo no era conforme a ciencia, es decir, no tenían conocimiento de Dios. Era un celo basado en sus propias interpretaciones. Ahí está el punto, ahí está la debilidad, en este caso, de los judíos. Y esto obviamente lo vemos hoy en día. Muchas personas interpretan las Escrituras de acuerdo a su acomodo. Ahora, en este
segmento del capítulo 10, el apóstol Pablo nos va a presentar dos caminos de salvación. Dos caminos nos va a presentar el apóstol Pablo. Uno, por supuesto, es basado en el esfuerzo humano, el cual es falso. Y el otro es el verdadero, que está solamente en Cristo. Antes de entrar de lleno al texto, vamos a analizar lo siguiente. En el mundo, fácilmente las personas expresan lo siguiente. Cuando se les está hablando del camino de salvación, ¿ellos qué dicen? O ellos que pueden argumentar que hay más de 4.200 religiones activas en el mundo. ¿Y por qué esta es el verdadero camino de salvación? Analiza esta cifra, 4.200 religiones, por ahí anda. Esto está a través de la internet. Hicieron una investigación de cuántas religiones en estos momentos están vigentes, porque hay otras que ya pasaron a través de la historia de la humanidad. Y el número, por supuesto que es asombroso, 4.200 religiones, por ahí está. Y por supuesto la gente podría decir, bueno, ¿y por qué esta? ¿Y por qué una de las otras? Lo que estamos viendo es que hay religiones para todo tipo de gustos. Eso es lo que estamos viendo. Pero esta cifra se presenta es para confundir y que para que las personas se escuden y sigan buscando su propio camino de salvación. Hoy tenemos entonces a personas que relativizan absolutamente todo para agregar sus normas y agregar sus pensamientos e ideologías para la salvación. Pero, ¿qué nos dice la Biblia frente a lo que dice el mundo? Porque la cifra de 4.200 es del mundo, no de la Biblia. Porque hay algo que debemos entender, los que hemos venido a recibir esta exposición de la palabra, es que la Biblia nos dice que solamente hay dos religiones, dos no más, no 4.200 como lo dice el mundo. ¿Sí ves? Esa cifra es para que el mundo se siga confundiendo, pero la Biblia es clara al expresar que solamente hay dos religiones. Una basada en las obras y la otra es basada en solo Cristo. Solamente hay dos, y eso es lo que va a exponer el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no va a hablar de múltiples religiones, no va a hablar de múltiples esfuerzos para llegar a Cristo, solamente va a presentar dos caminos para la salvación. Identifiquemos entonces el primer camino y vamos a leer Romanos capítulo 10 versículo 5 para identificar el primer camino de salvación. Dice así una vez más la palabra de Dios, Romanos 10:5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El apóstol Pablo, una vez más, retoma el Antiguo Testamento. ¿Tú te has dado cuenta la importancia que tiene el Antiguo Testamento? ¿Cómo el apóstol Pablo en la carta a los romanos lo cita? Esto es algo sorprendente. Y en este capítulo 10, por supuesto que hace una gran referencia a un buen número de pasajes del Antiguo Testamento. Y lo cita para presentar las dos caras de la moneda. Está citando el Antiguo Testamento para presentar la ley y la gracia en el Antiguo Testamento. ¿Sí sabías que en el Antiguo Testamento hay gracia? Muchas personas se confunden, piensan que no, pero sí, ahí lo estás viendo a través de las Escrituras. Así que el apóstol Pablo presenta las dos caras de la moneda. Recordemos que el apóstol está argumentando por qué el plan de salvación de Dios no ha fallado con respecto a los judíos. Porque de eso está hablando el apóstol Pablo.
El plan de salvación no ha fallado y por eso retoma el Antiguo Testamento, porque está hablando de los judíos, está hablando de sus hermanos en carne y necesita argumentar a los lectores de la carta a los romanos, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo va a retomar Levítico 18:5. Ese es el pasaje. Cuando tú lees Romanos 10:5, es porque Pablo está retomando Levítico 18:5. Son palabras de Moisés que aparecen en la Torá, que aparecen en el Pentateuco. ¿Qué dice Levítico 18:5? Mira lo que dice. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo, Jehová. Así que este primer camino que nos está presentando Pablo por medio de Moisés está hablando del camino de salvación basado en el esfuerzo humano al cumplimiento estricto de la ley. Cumplimiento estricto de la ley. ¿Quieres salvarte? Bueno, entonces debes cumplir estrictamente los mandatos de Dios, estrictamente. No puede fallar en ni siquiera uno. No puede fallar. Ampliemos este panorama para que se pueda entender un poco mejor. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Ahora dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Gálatas: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mira que el apóstol Pablo está expresando que están bajo maldición todas las personas que no permanecen en la obediencia estricta de la ley. Una vez más, para que puedas captarlo. Esa persona está bajo maldición si no cumple las normas estrictas de la ley. Está bajo maldición. ¿Sí? Ampliemos más. Estamos con Gálatas, pero miremos con mayor claridad lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Dice la Escritura: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Todos. Entonces, Santiago expresa que una persona que está persiguiendo su salvación por obras, si incumple un solo punto, ya perdió, ya quedó destituido, ya está por fuera. Un solo punto. Esa persona, entonces, su resultado es condenación. Esa persona, su resultado, ¿qué es? El infierno. Porque ha transgredido las leyes y las normas de Dios. Miremos este pasaje que nos concluye todo este primer punto que estamos hablando. La salvación por esfuerzo humano. Estamos hablando, este primer punto es salvación por esfuerzo humano. Con Lucas 18, 23. Lucas 18, 23. Mira esta historia tan interesante sobre los puntos que estamos haciendo referencia. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Bueno, este pasaje nos redondea todo lo que hemos hablado en Gálatas, en Santiago. Mira lo que
está expresando nuestro Señor Jesucristo. Hay una persona que está interesada en la salvación. ¿Quién nos interesa qué va a pasar después de la muerte? Hay una gran cantidad de personas en este mundo que tienen esa incógnita, que tienen esa pregunta, de poder decir, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Puede mi alma salvarse aunque el cuerpo esté bajo tierra? Bueno, pues aquí había un personaje que tenía esa inquietud y acude ante Jesús. Hasta el momento uno dice, perfecto, acude al que debe ser, ante el Salvador, la persona indicada. Pero él quería salvarse de otra forma. Claro, le dice, maestro bueno, hay un reconocimiento que es una persona, en este caso le está hablando a Jesús, le dice maestro bueno, un reconocimiento que conoce de Dios, o sea, se le acerca y le dice maestro bueno, hay un reconocimiento. A lo que nuestro Señor Jesucristo le responde, no hay sino uno solo bueno, este es Dios. E inmediatamente él va al Antiguo Testamento y le dice la segunda tabla de la ley de Dios. Enumera 5 de los 6 mandamientos de la segunda tabla, porque recordemos que hay 2 tablas, y está enumerando la segunda tabla 5 mandamientos. Y le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. A lo cual este personaje responde con gran agilidad y dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Así que parece que cuando le dijo maestro bueno, parece que él estaba hablando de forma irónica, porque él se creía también muy bueno, muy bueno. Porque todo esto lo ha cumplido desde mi juventud. ¿Qué quiere decir? Que esta persona no tenía una conciencia de lo que es el pecado. Porque cuando te ponen esta lista y te dices no adulterarás, tú inmediatamente te empiezas a sentir incómodo. Las personas mayores nos empezamos a sentir incómodos. No adulterarás. Porque no solamente se está hablando de la forma física, sino la forma como el hombre ve a la mujer que no es su esposa. Así de claro es esto. Cuando se le dice, no matarás, nuestro Señor Jesucristo fue mucho más amplio que el mandato bajo la ley. Es que la gracia tiene algo muy especial, pero es mucho más amplio. Porque bajo la ley era solamente quitarle la vida a una persona. Ahora, bajo la gracia, es que si tú te enfadas con tu hermano, con tu semejante, ya tienes problemas. ¿Sí? Ya tienes problemas. O sea que es mucho más amplio. ¿Cómo tú puedes estar diciendo que eres cristiano cuando tienes problemas con los demás? Por eso digo, uno se empieza a sentir incómodo. Cuando le dicen no hurtarás y tantas cosas que suceden, ¿no? Cuando a una persona se equivoca y le da más vueltas a uno. Así fueran 500 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, 1,000,000. Y algunos toman, ay, el Señor me bendijo. Con una mala interpretación. Cada quien, ¿sí ves? Acomoda las cosas a lo que quiere. Y finalmente, honra a tu padre y a tu madre. Así que este personaje dice, yo todo eso lo he guardado. Y mira que dice, todo lo he guardado desde mi juventud. No dice, desde hace unos días, desde mi juventud. Es decir, una persona sobrada. Esta persona no necesita salvación porque para él su salvación ya está. No necesita de Cristo. Y entonces, ¿para qué pregunta? Porque está sobrado. No se ha dado cuenta de su pecado. No tiene conciencia, no tiene convicción de pecado.
Pero el versículo 22 nos dice que Jesús le dice, bueno, está bien, te hace falta algo, una prueba adicional. Claro, Jesús conoce el corazón de este joven y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es decir, el 10º mandamiento de la ley de Dios que dice, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni nada de los bienes, nada de la casa de tu prójimo, nada, no codiciarás. Y por supuesto, ahí quedó en evidencia el incumplimiento de la ley de Dios. Tú dirás, de primera mano se puede observar que era codicioso, pero al ser codicioso tenía otro Dios. Y al tener otro Dios también incumplió los primeros 4 mandamientos, pero con un énfasis en el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que aquí vemos claramente que al ofender en un punto, ofendió en todos, absolutamente en todos. Uno dice, no, ¿en qué ofendió? Uno solo, porque él mismo dice, honro a papá y a mamá, no adultero, no mato, no hurto. Pero el pasaje nos está mostrando que al ser codicioso, ofendió realmente en todos, en todos. ¿Qué dice el versículo 23? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahí nos damos cuenta que su Dios era la riqueza. Esta persona se creía buena, que no ofendía a Dios, o que si lo hacía de vez en cuando. Jesús le presenta entonces los 2 caminos ahí también, de alguna forma, porque le está hablando de la ley, pero le está diciendo, ven, sígueme, ven, sígueme, a lo cual él rechazó esa invitación. Muchas personas hoy en día, cuando se habla de Cristo, siguen rechazando esa invitación. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que los mandamientos van mucho más de lo que nosotros imaginamos. Que cuando nosotros vemos ya estamos pecando, que cuando estamos codiciando a una mujer que no es nuestra esposa, estamos pecando. Pero acomodamos la palabra para que nos sintamos bien. Cuando tenemos disgusto con los hermanos, cuando tenemos problemas, la acomodamos fácilmente para seguir nuestra vida. Y mientras tanto el corazón se sigue endureciendo. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con el joven rico. No quiso reconocer su necesidad de Cristo, su necesidad de salvación. No lo quiso. ¿Por qué? Por la corriente de este mundo, en este caso las riquezas. No es que tienes que arreglarte con esa persona. No, yo no me arreglo con ella. No. Una persona no me arreglo. Pues bueno, sigue buscando tu salvación por tus propios méritos. A ver hasta dónde llegas. ¿Y qué va a pasar contigo? Porque un día en el infierno es una cosa horrorosa, es una cosa terrible. Sigue poniendo excusa para mirar a las mujeres así, sigue pensando eso. ¿Por qué? Porque eso es acomodar tristemente la palabra y no darnos cuenta que ofendemos a Dios y que estamos ofendiendo a nuestra esposa. Así que, ¿qué nos muestra la ley? Lo que nos muestra la ley es que estamos impedidos por nuestro pecado para lograr la salvación a través del cumplimiento de la ley. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. ¿Qué hay frente a este panorama? La ley nos hace ver que somos culpables. La ley nos hace ver que somos miserables, que estamos destituidos de Dios, que no tenemos excusa. Bueno, pero hay personas que tienen sus oídos cerrados, lamentablemente,
y no entienden el mensaje ni el llamado al arrepentimiento y no cambian. Siguen con esas mismas prácticas de pecado en sus vidas e interpretando las escrituras como le sucedía a los fariseos. ¿Qué pasa hoy en día? Se trata de suavizar el mensaje, rebajar el evangelio para que la iglesia crezca y más bien se vuelva su negocio al no tocar a profundidad estos temas. Y la iglesia se vuelve un negocio y esto es algo muy triste. Debemos presentar el camino de la ley para que las personas se puedan dar cuenta que solamente a través de Cristo hay salvación. Así que ahí está el primer punto. Ya está planteado el primer punto del versículo 5. Recuerda una vez más, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora hay una pregunta para trasladarla y es la siguiente. Esta pregunta, ¿seguiremos buscando la salvación por obras? ¿O qué opción nos queda? Pues vamos a mirar los siguientes versículos. Versículo 6 y versículo 7 para presentar nuestro segundo bloque. Ya tenemos el primer punto, ¿no? Que es el camino de la salvación por las obras. Y nos damos cuenta que eso es imposible. Eso es imposible. No lo podemos hacer. Ahora, el apóstol Pablo va a presentar el segundo camino. Va a ser una transición para presentarnos el evangelio. Dice versículo 6 y versículo 7. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer el apóstol Pablo? Citar una vez más el Antiguo Testamento. Después de estar en Levítico presentando a Moisés, ahora el mismo Moisés va a presentar Deuteronomio 30:12. Mira qué interesante la forma como Pablo presenta el evangelio en el Antiguo Testamento aún. Va a Levítico, presenta el esfuerzo humano y ahora Deuteronomio 30:12. ¿Qué dice? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Recuerda que este pasaje de Deuteronomio 30 está en el discurso de Moisés antes de ingresar a la tierra prometida. ¿Sí? Después va a retomar allí Josué para ir a conquistar la tierra prometida. Y Deuteronomio 30 está encajado en un aspecto donde se habla de versículos anteriores o pasajes anteriores de las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Y el punto aquí que está queriendo expresar el apóstol Pablo es mostrarle al pueblo que la ley le ha sido dada a Israel en el contexto de la gracia y que a Canaán, a la tierra prometida, donde están a punto de entrar, eso ha sido gracias a Dios, porque ese es el don de Dios. ¿Qué quiere decir ello? Que si este grupo, este pueblo va a entrar a la tierra prometida, no es por el esfuerzo de ellos, es gracias a Dios. Gracias a su misericordia es que Dios los ha llevado. El pueblo de Israel fue escogido por gracia, fue alimentado por gracia, perseveró por gracia y estaba a punto de ingresar a la tierra prometida por gracia. Eso es. Porque mira, después de hablar de bendiciones y maldiciones, viene ahí Deuteronomio 30 y en Deuteronomio 30 ahora Moisés les está diciendo eso. Gracias a Dios, ellos van a poder ingresar a la tierra prometida. La verdad que en este pasaje que estamos haciendo referencia, también se enfatiza en que la tarea no es de nosotros, de salvación, la tarea es de Cristo porque Él murió por nosotros. Él fue el que tomó nuestro lugar, Él fue el que descendió de los cielos.
Él fue. Él habitó entre nosotros. Él sufrió por nosotros. Él murió. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿De quién es la obra de salvación? ¿De nosotros? No, solamente de Él. Nosotros no descendimos de ningún lado. Nosotros lo único que aportamos para la salvación es un número gigante de pecados. Eso es lo que aportamos para la salvación. Un número gigante y avergonzante de pecados. Pero toda la obra es de Cristo. La tarea difícil, ¿quién la cumplió? Él. La tarea difícil, Él la cumplió. Pasemos a nuestro tercer bloque, versículos 8, 9 y 10. Tercer bloque. Dice así la palabra. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está el Evangelio. Esto es el Evangelio. En este pasaje el apóstol Pablo está recordando que el Evangelio es Cristo. Tiene un nombre representativo, Cristo. Y Pablo sigue retomando el Antiguo Testamento, Deuteronomio 30:14, para enfocarse en que la salvación es por gracia, es por fe en Cristo. Es cuando nosotros confesamos al Señor, descansamos en la obra completa de Cristo. Entonces, la salvación está en confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeras en tu corazón serás salvo. Pero aquí viene un punto, porque uno diría, bueno, esto está, yo lo confieso, pero tenemos que ver todo el panorama de la Biblia, porque la Biblia nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Algunos creen que aquí se está refiriendo a una oración de fe, que hay que hacer una oración de fe, cuando esto es más profundo. Confesar, creer, eso es algo más profundo. No es solamente unas palabras lanzadas al aire. Creo en Cristo y ya. No se trata de eso, no se trata de repetir. Porque si fuera así, todos los que estamos acá y todos los que le dijéramos afuera, digan estas palabras, ¿son salvos? Ya son salvos. Entonces empezaríamos a tomar a los vecinos, con las personas que trabajamos. Por favor, repite esto: cree en Jesús. Sí, yo creo en Jesús. ¿Lo crees de tu corazón? Sí, yo lo creo. Ya eres salvo, ya. Pero esto no es así. Esto no es así. Por eso Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios tienen un grave problema. Es que no pueden obedecer. Porque su naturaleza no les permite obedecer. Ahí está el problema. Pero ellos creen. Y muchas personas también creen y no obedecen. No obedecen la palabra. Ahora, ¿de qué se trata confesar con tu boca y creer de corazón? ¿De qué se trata? 4 puntos para que los tengas muy presentes. ¿De qué se trata confesar con tu boca y creer de corazón? Porque ya vimos que aparentemente esto puede ser muy fácil, ¿no? Esto está fácil. Hago una oración de fe, confieso esto y ya soy salvo y ya. Listo. No. 4 puntos. Primero, una profunda convicción de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esa persona. Vuelvo a repetirlo. Una profunda convicción de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esa persona. Cuando estamos hablando de una profunda convicción, es algo interior, la obra de Dios en nuestras vidas que nos permite reproducir
de forma exterior, con nuestras palabras, esa profunda convicción. Es algo interior de que Jesús ejerce un señorío, de que Él es el que nos manda y lo hacemos con agrado, porque Él nos rescató. ¿Sí? ¿Sí ves? No a la fuerza, no, es una convicción que hay. Segundo, arrepentimiento de pecado. Arrepentimiento de pecado. Estamos mirando que es confesar con tu boca y creer de corazón. Entonces es un arrepentimiento de pecado. Por supuesto, en un creyente, el pecado ya no reina. Aunque está en lucha, lo está mortificando, debe tener claro el creyente que el pecado no reina en la vida de esa persona. Y como lo tiene claro, pues por supuesto obró el arrepentimiento en esa persona. 3, plena confianza en la obra de Cristo para salvación. Si ves, esa persona ya dice, ya no es por mi esfuerzo, ya no, sino que ahora tiene una plena confianza de la obra de Cristo para salvación. Se da cuenta que Cristo es el único que le puede salvar, no hay más, no hay más. No se trata de estar en el cumplimiento de la ley de forma perfecta, porque si no, no llega. Más bien entiende que quien cumplió la ley de forma perfecta fue Cristo. Más bien entiende eso. Más bien analiza que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo está la esperanza de la resurrección. Más bien eso lo analiza. Y el cuarto punto es un sometimiento incondicional a Cristo como Señor. Un sometimiento incondicional a Cristo como Señor. Muchas personas ven a Cristo como Salvador, pero no lo ven como Señor porque no le obedecen. Muchas personas han recibido la información del Salvador y saben que Cristo salva, pero en la práctica no le obedecen. No le obedecen. Y mira que este cuarto punto es un sometimiento incondicional a Cristo. O sea, lo que tú digas, lo que tú me expreses en tu palabra, eso voy a hacer. Que lo dijo tal iglesia, que lo dijo tal pastor, no. Lo que tú expreses en tu palabra, eso voy a hacer. Cueste lo que cueste en mi vida, porque estoy obedeciendo. Además, ya no me costaría, porque al que le costó fue a mi Señor y mi Salvador. Así que todo es por gracia. Así que estamos viendo la profundidad de lo que significa confesar con tu boca y creer de corazón. Ahora pasemos al cuarto punto, cuarto y último punto de este bloque, que son versículos 11 al 13. Dice la palabra, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, ¿qué tenemos en este último bloque? Pues que una vez más el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento. Está citando Isaías 28, 16. Y está haciendo referencia a Isaías 28, 16 a lo siguiente. Por tanto, Jehová el Señor dice, así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El apóstol Pablo nos está ahora mostrando la esperanza del Evangelio. Mira qué hace el apóstol Pablo. Presenta un camino basado en el propio esfuerzo humano para salvarme. Y después empieza a introducir el Evangelio. Lo presenta y ahora muestra la esperanza que hay para todo aquel que en él crea. Eso es la esperanza que tiene el Evangelio para todo aquel que en él crea.
Incluye ahí, por supuesto, a judíos y a griegos. Les está diciendo allí a la carta de los romanos, los que están escuchando esta carta, les está diciendo, mira, el único camino de salvación es Cristo. Judíos, es Cristo. No se sigan salvando por su propio esfuerzo porque van directo al infierno. Griegos, ustedes que pensaban que la salvación no iba a estar con ustedes, pues fíjense, depositen su confianza en Cristo porque se van a salvar si así lo hacen. Por eso dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y la salvación es gracias a la exposición de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que estaremos enfocados en próximos domingos en esos pasajes. Y mira que allí, en el versículo 12 y en el versículo 13, aparece la palabra para todos los que le invocan, tanto en el versículo 12 como en el versículo 13. ¿Quiénes son los que invocan? Invocan al Señor. ¿Quiénes son los que invocan al Señor? Aquella persona que tiene necesidad del Señor. Porque invocar es mostrar necesidad, buscar auxilio, auxilio. Buscar salvación, eso es. Una persona debería decir, Señor, auxilio, ayúdame, quiero ser salvo, deseo ser salvo solamente por ti. Quita todo esfuerzo humano de mi vida, quita todo eso de mi vida, sálvame, auxilio, auxilio, porque invocar es auxilio. Y creo que muchos de nosotros que estamos acá no hemos entendido esa palabra para decir, auxilio, Señor, auxilio. Sálvame, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Imagínate una persona que está viviendo una calamidad. Mira, está ocurriendo un incendio, solamente ha quedado un cuarto y ese cuarto está a punto de derrumbarse en ese incendio. Llegan allí los bomberos o el bombero. Él está por la ventana. Son 2 o 3 pisos. Él mira. ¿Qué crees que sale a decir cuando ve a ese bombero? Porque si se bota, se mata. Y si no se bota, se quema, se muere. ¿Ah? ¿Qué va a decir esa persona? Mira la condición de esa persona y si tú alguna vez te has sentido así para clamar verdaderamente, genuinamente por Cristo, por nuestro Salvador, para decir soy salvo y no por mis méritos, sino porque Él obró en mi vida. Siéntete en una situación bajo estas características tan apremiante para tu vida, para decir auxilio, Señor, sálvame. Porque es lo que dice el pasaje, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el ejemplo que estamos haciendo referencia del bombero y de la casa, por supuesto ve allí el bombero y ve una esperanza de que pueda seguir viviendo. Esa es la única esperanza que tenemos, Cristo, para poder seguir viviendo. Es la única, no hay otra. No hay ninguna otra esperanza. Entremos a unas preguntas de reflexión para concluir este pasaje que nos habla del camino de salvación. Por eso esto no se trata de emoción, por eso esto no se trata de hacer una oración de fe, no, de repetir unas palabras, no. Se trata de una convicción genuina que llega a tu vida por medio del Espíritu Santo. Una necesidad de salvación que tú dices, solamente el Señor. Primera pregunta de estas reflexiones finales. ¿Has creído de todo corazón?
Aparentemente puede ser una pregunta sencilla, ¿no? ¿Has creído de todo corazón? Pero cuando tú escuchas la exposición de la palabra, te vas a dar cuenta que es una convicción del interior que la produce el Señor y que tú la reflejas al exterior. Para decir, creo en Cristo. Tú sí sabías que cuando se expone la palabra Señor, se refiere por supuesto a que Cristo es Dios, pero tú también debes tener presente que en la antigua Roma, ¿quién era el Señor en la antigua Roma? El César. El César. Pero aquí se le está diciendo que por favor no es César, no es el rey de turno, no es el presidente de turno. El único rey soberano es el Señor, es Cristo, es Dios. Cristo es Dios. Y mira la tristeza para muchas religiones, aún que tratan de asemejarse al cristianismo, testigos de Jehová y otras religiones, que no creen en Cristo. Pablo está diciendo que el único camino de salvación es Cristo. Por eso la pregunta que hacemos, ¿has creído de todo tu corazón? ¿Has creído? Cuando estamos en el mundo, las preguntas son de respuesta rápida y fácil, ¿no? Sí, no. Pero medita en ello. No seas apresurado para responder esta pregunta. Sí, no, sino que realmente medita en lo que has escuchado, la palabra que has recibido. Y con base a ello, ya puedes responder en tu corazón. ¿Has invocado al Señor? Es la siguiente pregunta. ¿Has invocado al Señor? Porque ya sabes que invocar es pedir auxilio. Es una situación alarmante. Es una situación donde dice, ayúdame, necesito ayuda, pero de forma angustiante. Algo donde hay angustia en nuestra vida. Por eso la pregunta es, ¿has invocado al Señor? Por eso Pablo dice, ay miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque para ver la necesidad de Cristo, pues uno se da cuenta cómo es su vida, ¿no? Y dice, ay Dios mío, soy terrible, Señor. Soy terrible, Señor, en lo que sale de mi boca, en esos pensamientos que me llegan. Soy terrible, Señor. Pero si venimos de ese falso evangelio de la prosperidad, donde nos ponen el ego y el orgullo bien arriba, posiblemente no se ha invocado al Señor. Tercera pregunta de reflexión. ¿Cristo es el Señor de tu vida? ¿Cristo es el Señor de tu vida? Porque, vuelvo y reitero, se está hablando del Señor como Salvador. Ahora analiza lo siguiente. Cuando tú vas al Nuevo Testamento y analizas cuántas veces se presenta Jesús como Salvador y como Señor, vas a quedar impactado con la respuesta que te voy a dar y que tú la puedes estudiar. Tú dirías, ¿cuántas veces se presenta Cristo como Salvador? ¿Y cuántas como Señor en el Nuevo Testamento? Tú dirías, bueno, de pronto parejo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Uno pensaría pronto parejo. ¿Sabes qué? Cristo como Salvador no son muchas veces, pero Cristo como Señor más de 700 veces. Date cuenta. Señor, ¿y qué significa Señor? Le obedezco, lo que tú digas. Tú me rescataste, lo que tú digas. Eso hago, lo que tú digas. Tengo que leer la palabra todos los días. Qué alegría leer la palabra todos los días. Pero para algunos es una carga. Tengo que orar. Qué alegría, qué gozo hay en mi corazón con la persona que me rescató. Ay, pero orar todos los días, eso es religiosidad. Pero fíjate que mientras uno lo toman como legalismo, cuando está basado en el amor, es una gran bendición. El día del Señor lo mismo. No, eso es legalismo. Pero se convierte en una gran bendición. Por eso es, Cristo es el Señor de tu vida. Porque si solamente lo miras como Salvador, pues tú vas a decir, sí, Cristo es mi Salvador.
y vas a estar orando en el nombre de Cristo Jesús. Pero tu vida va a reflejar otra cosa porque no obedeces lo que dice la Escritura. No obedeces lo que allí se menciona. Ahora, tú no obedeces para salvación. ¿Sí? ¿Lo tienes claro? Tú no obedeces para salvación porque sería una obra. Porque el que obedeció perfectamente, ¿quién fue? ¿Tú? No, pues, imagínate. Si a veces ni alcanzamos a leer la Biblia, o la leemos pensando en otra cosa. No. Nosotros obedecemos porque Él nos salvó. Así es. Nosotros obedecemos porque Él nos salvó, no nosotros. No se trata de obedecer para salvarnos. Porque sería una obra. Todo está encajado en el mandato del amor. ¿Por qué el Señor salvó a unos pecadores que no lo merecían? Por amor. Y ahora nosotros reproducimos ese amor. No es obligación. No hacemos esto por obligación. No nos reunimos por obligación. Nos reunimos para adorar a nuestro Señor. Reconocimiento y gratitud. Por eso es tan importante venir el domingo a la iglesia, porque estás reconociendo y estás agradeciendo. Y no dejas que los afanes del día se involucren en el día del Señor, porque le estás agradeciendo, reconociendo lo grande, poderoso que es Él, la misericordia que ha mostrado sobre mi vida y sobre tu vida. ¿Cómo no voy a agradecer? Pero ¿sabes qué? Se vuelve una carga. Ay, es que si no voy a la iglesia, entonces tal cosa, tal otra. Pero tú deberías verlo es con la gratitud que hay en venir y decirle: Señor, una vez más refrendo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Una vez más recuerdo que por mis obras soy un desastre, pero tú cumpliste a cabalidad la ley y yo creo en ti. Y porque creo en ti, sé que soy salvo. Y el día que parta de este mundo, el día que me llames a cuentas, estaré cara a cara contigo. Por mi propio esfuerzo, diría no. Es gracias a que tú me escogiste antes de la fundación del mundo y que tú me amaste. Es gracias a ello. Así que el día que me llames, estaré frente a ti, gozoso. Uno diría, algunos, no sé cómo pase, ¿no? Algunos dirían, no pararía de llorar y de dar gracias, pero llorar de gozo, de ver al Señor, no llorar de lamento, sino de gozo, de estar frente a frente y de saber de que no merecía la salvación y Él me rescató. Esa es la salvación por gracia. Eso es el anuncio del Evangelio. Es algo que tú y yo debemos enfatizar para que Dios nos dé la sabiduría y lo podamos compartir a los demás, a nuestros familiares, como lo está haciendo Pablo ahí, ¿no? Pablo está muy triste con sus hermanos en carne y les está presentando el Evangelio. Que Dios nos dé esa fortaleza, ese denuedo para poder hablar eso y recordar que la ley no nos va a salvar, pero no decir que la ley está abolida, sino más bien mostrar la ley para que nos demos cuenta que no podemos cumplir ni un solo punto, ni un solo punto. Ese pasaje que vimos hoy del joven rico nos ayuda bastante a poder compartir la palabra con otras personas que no conocen del Señor. Así que para concluir, reflexiona en estas 3 preguntas. Pero que hoy sea un día de salvación. Que hoy sea un día en el cual tú invoques al Señor. Y que tú veas realmente tu condición. De que no mereces nada. Lo único que merecemos por haber incumplido la ley es el infierno. No merecemos nada. Cuando hay esos pobres en espíritu, eso le claman a Dios. Y viene a morar el Espíritu Santo en esa vida.
y el Espíritu Santo va a permitir que esa persona corra hasta el final la carrera. Invoquemos al Señor, clamemos al Señor. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.